Hoy nos toca Proverbios 10:15, que dice: la riqueza del rico es su torre fuerte, la ruina de los pobres es su pobreza. La conexión que tenemos entre los sabios del verso 14 y el rico del verso 15 es el tesoro que guardan. Los sabios atesoran conocimiento y es beneficioso para muchos. Ustedes saben que la sabiduría del sabio beneficia a mucha gente, porque el sabio es por eso es sabio, porque comparte su sabiduría. Sin embargo, el rico atesora riquezas, pero es avaro y egoísta. Este rico que nosotros tenemos aquí en el 10:15 es avaro y egoísta. Para comprender mejor este proverbio, veamos Proverbios 18:11, que nos va a dar mejor luz, o va a arrojar mayor luz, si los conectamos. Proverbios 18:11 dice: las riquezas del rico son su ciudad fortificada, como un alto muro en su imaginación. Tenemos que conectar estos dos proverbios para poder entender mejor. Es decir, para comprender mejor este proverbio, vemos Proverbios 18:11, eso nos da una mayor luz conectándolos. ¿Y cuál es la conexión en esto? El rico cree que está seguro en su riqueza y el pobre se siente vulnerable ante este sistema. Cuando yo vaya hablando de esto, se va a ver reflejada la realidad, se va a ver reflejado este tiempo, el tiempo que estamos viviendo. Esto fue escrito alrededor de 3000 años atrás, Proverbios. Sin embargo, van a ver que refleja la actualidad como si la estuviéramos viviendo. Por eso es que vamos a ver esto. Por eso es que nos es necesario ver el libro de Proverbios. Proverbios es sabiduría práctica. Es sabiduría práctica. Por eso nosotros vamos a ver que el rico cree que está seguro en su riqueza y el pobre se siente vulnerable ante este sistema. Los ricos se consideran felices asimismo por los bienes materiales que poseen, pero es un error. Todo es un problema mental. En su opinión, las riquezas son su ciudad fortificada, pero no pueden protegerlos del peor de los males, la muerte. Una persona, por más rica que sea, no lo va a poder proteger nunca de la muerte. Y hay personas que ni siquiera pueden comprar la salud con el dinero. Los pobres, por su parte, se consideran desgraciados por carecer de la mayoría de las cosas que los ricos poseen. Pero también se equivocan, pues una persona puede ser feliz contentándose con poco y poseyendo una buena conciencia. Lo mejor que nosotros podemos tener es una buena conciencia. Así se vive por fe, es decir, confiando en nuestro Dios, que no es lo mismo que vivir por ocio, es decir, vivir sin hacer nada. Vivir por fe no significa vivir sin hacer nada. Vivir por fe es confiar en aquel que nos puede proveer todas las cosas. En la Biblia vamos a ver que ni el rico ni el pobre tiene razón, porque el rico cree que las riquezas son su torre fuerte, es decir, aquella torre edificada en las ciudades donde corrían a esconderse los reyes en caso de sentirse amenazados. Y el pobre se siente vulnerable ante este sistema materialista y perverso. Pero, ¿qué dice la Biblia con respecto a los dos extremos sociales? ¿Sí? Hay dos extremos sociales, ¿sí? En este proverbio hay dos extremos sociales, que son la riqueza del rico que cree en su torre fuerte, que cree que su riqueza es su torre fuerte, o su torre de protección, o su ciudad fortificada, y la ruina de los pobres, que es su pobreza, es decir, se siente vulnerable, el pobre es vulnerable ante este sistema que estamos viendo o viviendo, un sistema perverso, un sistema materialista, un sistema que oprime cada día más al pobre.
Este es el sistema que estamos viviendo hoy, pero que se vivía en la antigüedad también. ¿Qué dice la Biblia con respecto a los dos extremos sociales? El problema no está en las riquezas ni en la pobreza, sino en la actitud de las personas. Una persona puede ser rica, pero humilde y sencilla. O también ser pobre, pero soberbia y complicada. Tenemos ejemplos de personas ricas en la Biblia. ¿Hay personas ricas en la Biblia? Sí, hay personas ricas. También hay personas pobres en la Biblia, personajes pobres. Pero por ejemplo, si nosotros vamos a un hombre que supo obedecer a Dios, pero es un hombre rico, nosotros vemos a Abraham, por ejemplo, en Génesis 13. Génesis 13 nos habla de Abraham, pero nos habla que Abraham era rico. Miren, capítulo 13 de Génesis, verso 1 y 2. Subió pues Abraham desde Egipto hacia el Negev. Recuerden siempre que estos nombres, estas zonas que estamos viviendo, es en todo lo que es la tierra de Israel, en la tierra que hay alrededor de Israel. Entonces por ahí nosotros no estamos familiarizados con estos nombres. Pero recuerden que esto está sucediendo en otro tiempo, en otro lugar del planeta. Dice, subió pues Abraham desde Egipto hacia el Negev, y él y su mujer y todo lo que poseía, y Lot con él, es decir, su sobrino. Y Abraham era muy rico en ganado, plata y oro. Un hombre muy rico. Pero ¿qué pasa? Pero él no confió en su riqueza. Abraham era rico, como lo vimos, sin embargo fue un hombre obediente al llamado de Dios. ¿Y eso dónde está confirmado? ¿Dónde lo podemos ver? Eso está confirmado en Génesis 22:12. Ahí se confirma la obediencia de Abraham. 22:12. Dice, y dijo, Dios le dice a Abraham, no extiendas tu mano al muchacho ni le hagas nada, pues ahora conozco tu temor de Elohim, es decir, tu temor de Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo el amado. Dios le pide su hijo y Abraham no se lo niega, sino que es confirmada su fe, pues no le niega a su hijo. Job también era un hombre rico, pero no confió en su riqueza. Cuando nosotros vemos a Job, en el capítulo 31, verso 23 al 25, Job 23 al 25, vamos a ver allí también a un hombre rico que no puso su confianza en sus riquezas. Job 31 dice así. Job 31. Porque temo el castigo de Dios, dice Job. Recordemos que está viviendo otro tiempo, otra época, entonces hay un temor de él al castigo de Dios, ante cuya majestad no puedo hacer nada, aclara Job. Si puse en el oro mi confianza y al metal precioso dije, eres mi esperanza. Si me complací de mis grandes riquezas y de que mi mano hubiera agarrado mucho. ¿Ven ustedes? Nunca dejó de confiar en Dios a pesar de que era un hombre rico. Por su obediencia, cuando nosotros vamos al final del libro de Job, por su obediencia vemos que fue prosperado al doble. Luego de un proceso de humillación. Siempre digo, después de la humillación viene la exaltación. Entonces nos es necesario muchas veces que Dios nos humille para luego exaltarnos, ¿sí? O ponernos en alto. Job 42, 1 al 6, dice, Job respondió a Adonai, o el Señor, y dijo, reconozco que todo lo puedes y que ningún propósito te puede ser estorbado. Es decir, cuando Dios tiene propósito con alguien, por más
que lo quieran estorbar no puede ser estorbado. Dijiste, ¿quién es el que oscurece mis designios con palabras sin sabiduría? Yo, dice Job, como levantando la mano, ¿no? Yo culpable, que hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que jamás comprenderé. Escúchame, te ruego, y hablaré. Te preguntaré, y tú me enseñarás. Esta es la actitud de un discípulo. La actitud del discípulo. La actitud del discípulo es, le pregunta a Dios. El discípulo no tiene siempre todas las respuestas. El discípulo está más presto para escuchar que para hablar. Dice, de oídas te había oído, pero ahora que mis ojos te ven, me aborrezco y me arrepiento echándome polvo y ceniza. Él está en el momento de su humillación por causa de haber perdido todo. Todas sus riquezas las perdió, pero Dios, por haberse humillado, Dios lo exalta y le da el doble. Y eso lo podemos encontrar en el capítulo 42, en el mismo capítulo, versos 12 y 13. Dice, y Adonai bendijo los postreros días, o los días siguientes, de Job, más que los primeros, porque tuvo 14.000 ovejas. ¿Cuántas tenía antes? 7.000. 6.000 camellos, tenía 3.000. 1.000 yuntas de bueyes, tenía 500. 1.000 asnas, tenía 500. Y 7 hijos y 3 hijas. ¿Cuántos tenía antes? 7 hijos y 3 hijas. Todo eso lo perdió, pero Dios le dio el doble. Esto significa que después de la humillación Dios pudo darle el doble por causa de su obediencia, a pesar de que había sido un hombre rico. Un hombre que nunca negó a Dios, nunca renegó de Dios, a pesar de lo que pasó, de las cosas por las que él pasó. Vemos otro hombre rico también, José de Arimatea, quien prestó la tumba para sepultar a Jesús. Cuando nosotros vemos en Mateo, vamos a ver a otro hombre rico. Mateo 27. Mateo 27. Veamos qué dice. 27:57. Llegado el atardecer, vino un hombre rico de Arimatea, es decir, de la aldea de Arimatea, de nombre José, el cual también se había hecho discípulo de Jesús. Un hombre rico que se hizo discípulo de Jesús. Prestemos atención a esto porque cuando vayamos más adelante vamos a ver que hubo otros hombres a los que no quisieron ser discípulos de Jesús por causa de sus riquezas. Pero este hombre sí se hizo discípulo de Jesús. Vamos a ver Juan 19, 38 al 39. Y vamos a ver allí, hablando del mismo hombre, José de Arimatea. 19, 38 y 39. Dice, después de estas cosas, José de Arimatea, que es discípulo de Jesús, aunque escondido por temor a los judíos, rogó a Pilato que le permitiera llevar el cuerpo de Jesús, y Pilato lo permitió, fue pues y llevó su cuerpo. También Nicodemo, otro hombre rico que era perteneciente al Sanedrín, el que fue primero a él de noche, a Nicodemo lo vemos en el capítulo 3 de Juan, había ido llevando una mezcla de mirra y aloe como de 100 libras. Para llevar mirra y aloe tenía que tener cierto poder adquisitivo porque eran cosas muy caras y con esas cosas, con estos componentes, los envolvían en el mismo lienzo para conservar el cuerpo de la persona. Y para tener ese tipo de componentes, de hierbas aromáticas o aromatizantes, tenía que tener cierto poder adquisitivo. Entonces vemos a José de Arimatea y Nicodemo, dos hombres ricos, siendo discípulos del Señor. Vemos que a ninguno de estos los dominó las riquezas, pero en contraste tenemos al joven rico,
que no quiso seguir a Jesús por estar aferrado a sus riquezas. Y a ese joven rico lo encontramos en Marcos, capítulo 10. Marcos, capítulo 10. Vamos a ver qué nos dice en Marcos, capítulo 10. Cómo Jesús muestra las diferencias. 10. Marcos 10, 17 al 31. Y cuando se puso en camino, vino uno corriendo y arrodillándose le preguntaba: Maestro bueno, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino uno solo, Dios. ¿Sabe los mandamientos? No asesines, no adulteres, no hurtes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a la madre. Y él le dijo: Maestro, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, habiéndole mirado fijamente, sintió amor por él y le dijo: una cosa te falta, ve y vende cuanto tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y vuelve y sígueme. Esa palabra, sígueme, es muy importante. Pero él, entristecido por esas palabras, se marchó apenado porque tenía muchas posesiones. Y dando una mirada alrededor, Jesús dice a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Y los discípulos estaban asombrados por sus palabras. Pero retomando la palabra, Jesús les dice: hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil pasar un camello por un ojo de aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Pero ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí: ¿y quién puede ser salvo? Mirándolo, Jesús dice: para con los hombres es imposible. Es decir, entre los hombres es imposible. Pero no para con Dios. Porque todas las cosas son posibles para con Dios. Pedro comenzó a decirle: he aquí nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús dijo: de cierto os digo, no hay quien haya dejado casa, hermanos o hermanas, madre o padre o hijos o tierras por causa de mí y por causa del Evangelio, que no reciba 100 veces más, ahora en este tiempo, casas y hermanos y hermanas y madres e hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Observemos la promesa que Jesús hace, ¿no? Quien haya dejado todo por causa de Jesús, de seguir a Jesús y por causa del Evangelio, va a recibir 100 veces más. Es decir, está hablando de hermanos, hermanas, madres o padres, todo lo que tiene que ver con un reino, con el reino de Dios, con el reino espiritual. Y luego en el siglo venidero o en el milenio, la vida eterna. ¡Qué maravilla! ¿Qué es esto? Porque Dios no es deudor de nadie. Cualquiera que deje algo por Él, cualquiera que deje algo por Jesús y por el Evangelio, Dios no es deudor de nadie, así que significa que Dios no le debe nada a nadie. Y Dios dará lo que sea necesario. Observemos esto. Observemos entonces que José de Arimatea, Nicodemo, Abraham, Job, confiaron, creyeron y obedecieron a Dios. Sin embargo, este joven rico lo dominó la riqueza y no pudo seguir a Jesús y se perdió. Recordemos que quien escribe este proverbio, es decir, el proverbio que nosotros acabamos de ver, que dice el proverbio: la riqueza del rico es su torre fuerte, la ruina de los pobres es su pobreza. Y el que escribe
este proverbio es el rey de Israel, es decir, Salomón, rey de Israel, el hombre más sabio y uno de los hombres más ricos en aquella época, hijo del rey de Israel, David. Jamás tuvo que trabajar este hombre, jamás tuvo que trabajar para traer el pan a su casa. Todo lo que hizo fue construir edificios con la riqueza que su padre David le dejó, y encima de eso agravó los impuestos sobre su pueblo, y su hijo Roboam, que lo sucedió en el trono, los agravó aún más. Recuerdan que en otro video más atrás les comenté que su hijo Roboam agravó los impuestos más que su padre Salomón, y eso hizo que se dividiera el reino. Así que el que está escribiendo este proverbio no conoce la pobreza ni su vulnerabilidad. Sus riquezas lo llevaron a cumplir todos sus caprichos, y eso lo llevó a la ruina espiritual. Veamos qué dice Proverbios 11:28. Proverbios 11:28 dice: el que confía en sus riquezas caerá, pero los ricos reverdecerán como el follaje. Jesús advirtió sobre el peligro de las riquezas, ¿sí? Las riquezas tienen sus peligros, ¿sí? Lucas 12, miren ustedes, Lucas 12. Lucas 12, 13 al 21 dice: le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Él le dijo: hombre, ¿quién me nombró juez o partidor entre vosotros? Y le dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque aunque alguno tenga más que suficiente, su vida no depende de las posesiones que tiene. Y le refirió una parábola, es decir, una comparación, un símil, diciendo: la tierra de cierto hombre rico produjo buenas cosechas, y él razonaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde recoger mis frutos. Y dijo: esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré más grandes, y allí almacenaré todos mis granos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, tienes muchos bienes almacenados para muchos años, reposa, come, bebe y diviértete. Pero le dijo Dios: necio, esta noche reclaman de ti tu alma, y lo que preparaste, ¿para quién será? Así es el que atesora para sí y no es rico para con Dios. El problema de las riquezas, cuando no se piensa, cuando por causa de las riquezas las personas dejan fuera a Dios en sus vidas. Y hay otras advertencias que Jesús hace también. Y Pablo dice que quien cuida de los demás, y esto también tiene que ver mucho con los pastores, con los líderes de las iglesias. Así que si ustedes conocen pastores o líderes de las iglesias que tienen un estatus social más alto que toda la congregación, cuidado. Sabemos de pastores y líderes que esquilman a la gente de su congregación, que les piden dinero constantemente y constantemente les están sacando el dinero. Es terrible, eso es terrible, porque los líderes tienen un estatus social muy alto cuando en sus congregaciones hay gente muy pobre. Entonces se hace un desequilibrio, allí hay un desequilibrio. Y vamos a ver lo que pasa aquí. Quien cuida de los demás, es decir, los que pastorean, los que cuidan a la gente, no debe ser codicioso o apegado al dinero. Y Pablo usa el verbo griego afilarguros. El término o el verbo griego afilarguros, que tiene como primera parte filos, que significa amor, amor al dinero. En 1 Timoteo 3.3, 1 Timoteo 3.3, vamos a ver esta palabra rara, afilarguros. 1 Timoteo 3.3.
Dice, habla de las personas que cuidan de los demás, o los que están al frente de las congregaciones o al frente de las iglesias. No adicto al vino, no dice que no tome vino, sino que no sea adicto al vino. Ni pendenciero, es decir, peleador, sino amable, apacible, no afilarguros, no amigo de la plata o no amigo del dinero. ¿Ven? No amigo del dinero. Y en Hebreos 13:5 usa usa la misma palabra, pero ya la usa para todos. La usa para todos, 13:5. Dice, vuestra manera de vivir, es decir, la manera de vivir de todos, allí hablaba de los que cuidan de los demás o los que pastorean, y acá les habla a todos. Dice, vuestra manera de vivir sea sin avaricia de dinero, sin amar al dinero, sin querer más dinero, satisfechos con las cosas que tenéis, porque Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. Esa es promesa de Dios, no te dejaré ni te desampararé. Es importante aprender a confiar en Dios más que en el dinero. Esto es para todo creyente, pero mayormente para los que cuidan al rebaño, para los que supervisan, según el contexto que estamos viendo. Observemos también que en 1 de Timoteo 6:10 encontramos el griego filargiria, que allí habla de amar al dinero, amor al dinero. 6:10. Dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Por qué el mundo está como está? Por el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se descarriaron de la fe y se traspasaron a sí mismos con muchos dolores. Por eso hay que tener mucho cuidado. Cuando la gente está en una congregación donde les están pidiendo dinero constantemente, y los pastores tienen una forma de vivir muy superior al común de la gente, cuidado. Yo les diría, salgan de allí. O tengan cuidado. No significa uno que no tenga que ofrendar, que no dé su ofrenda. Sí, debe ofrendar para que se pueda sostener, el lugar. Aunque yo les diría, hay un evangelio más sencillo. Cuando se reúnen en casas, se reúnen en distintas casas, ¿sí? Y allí no hay tanta pedidera de dinero. Encontramos este griego filargiria, que es amor al dinero. Y cuando nosotros leemos el contexto, vamos a ver qué clase de gente puede ser la que esté al frente de una congregación. Miren, si alguno enseña otra doctrina y no se amolda a las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está cegado por la soberbia, nada entiende, sino que tiene manía por discusiones y contiendas de palabras, de las que resultan envidia, riñas, difamaciones, malas sospechas, disputas constantes de hombres de mente corrompida, privados de la verdad, que suponen que la piedad es un negocio, es decir, el evangelio o vivir el evangelio es un negocio, aunque gran negocio es la piedad con contentamiento, es decir, no es problema que alguien que predica la palabra de Dios o que enseña pueda vivir del evangelio, porque Pablo dice, no pondrás bozal al buey que trilla, o dice, el obrero es digno de su salario. No está diciendo que no, pero está diciendo que yo en mi caso, por ejemplo, yo trabajo, tengo mi trabajo, y aparte de eso, predico el evangelio y enseño. ¿Pero por qué hago eso? Porque yo no quiero ser una carga para la iglesia, no quiero vivir de la iglesia, lo cual si el día de mañana Dios me llamara a hacer eso, no creo que no tendría ningún problema en hacerlo, pero prefiero vivir así, es decir, con mi trabajo, con mi simple y sencillo trabajo, sin tener que ser carga para la iglesia. Pero no obstante eso, también los que predican el evangelio, que están pastoreando y tienen iglesias grandes, necesitan ser sostenidos.
pero hay que tener cuidado con la forma de vivir. Entonces, si vemos el contexto, vemos entonces, pues los que quieren ser ricos caen en tentación y trampa y en muchas codicias insensatas y dañinas, las cuales hunden a los hombres en ruinas y destrucción. Y ahí viene, este es el contexto del versículo que leímos, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se descarriaron de la fe y se traspasaron a sí mismos con muchos dolores. ¿Ven? Jacobo también, en el libro de Jacobo también hace una seria advertencia contra los ricos. Otro escritor del Nuevo Pacto, Jacobo, al que comúnmente se lo llama, o se lo llama comúnmente en las muchas traducciones Santiago, pero no es Santiago, es Jacobo, esto ya lo hemos explicado. Jacobo 5, 1 al 6, dice, vamos ahora los ricos, llorad, aullando por las miserias que os sobrevienen. Esto es algo para un tiempo en que en que la justicia de Dios va a caer sobre toda la humanidad y principalmente sobre los ricos, sobre aquellos que se apoderaron de las cosas de los pobres. Vuestra riqueza se ha podrido y la polilla ha carcomido vuestras ropas. Vuestro oro y vuestra plata se han enmohecido y su moho testificará contra vosotros y consumirá vuestras carnes como fuego. Habéis atesorado para los días del fin. Esto es una seria advertencia contra los ricos de este mundo, contra los ricos que van a sufrir las consecuencias de esto. Lo que dice el verso 4. He aquí el jornal retenido por vosotros de los obreros que segaron vuestras tierras está clamando, y el clamor de los segadores, es decir, de los obreros, ha llegado a oídos del Señor de los ejércitos. El clamor de los pobres está llegando a los oídos de Dios. Habéis vivido en la tierra en medio de lujos y os entregasteis a los placeres, habéis engordado vuestros corazones como en día del degüello, habéis condenado y dado muerte al justo sin que os hiciera resistencia. Dios está a punto de ajusticiar a todos los ricos de este mundo. Esto es una seria advertencia que la Biblia hace. Podrá pasar meses, años, 10 años, 20 años, pero Dios, la justicia de Dios se viene sobre la humanidad, se viene sobre el mundo entero. Le guste a quien le guste, lo entienda a quien no entienda, lo escuche a quien no escuche. Ojalá que me escuche un me escuche un rico y se arrepienta. Ojalá me escuche un rico y se arrepienta si ha retenido el jornal de los obreros, si le ha pagado menos de lo que debía, si se ha quedado con el jornal de la gente, si se ha quedado con dinero que no le corresponde. Llega el tiempo en que vas a pagar las consecuencias de tus abusos. Eso es una advertencia para los ricos y esto no va a pasar por alto, porque el clamor, es decir, la angustia de los pobres, la angustia de los segadores, la angustia de los obreros está llegando a los oídos de Dios. Y esto tiene sus consecuencias. Los gobiernos que están gobernando para sí mismos, los gobiernos que se están enriqueciendo a causa de los pobres o por causa de robarle a los pobres, los gobiernos que están oprimiendo, llega el tiempo en que Dios va a justiciar. La justicia de Dios viene sobre el mundo entero, lo quieran entender o no lo quieran entender. Así como el rico cree en su mente, miren ustedes, tanto Jesús como los escritores del Nuevo Pacto
siendo judíos, todos los escritores del Antiguo Pacto y del Viejo Pacto eran judíos. Miren ustedes, entonces, tanto Jesús, que era judío, como los escritores del Nuevo Pacto, siendo judíos, conocen Proverbios y saben que Salomón escribió esta declaración. El rico pone su confianza en su poder adquisitivo más que en el Señor proveedor. Sin embargo, el pobre no tiene riquezas a las cuales aferrarse, por tanto, tiene que aferrarse al Señor que puede suplir su necesidad. ¿Ven? El rico confía en sus riquezas, por eso no confía en Dios. Y el pobre, al no tener a qué aferrarse, al no tener riquezas, confía en aquel que lo puede proveer su necesidad o suplir su necesidad. Por supuesto que ser rico no es sinónimo de soberbia, ni ser pobre sinónimo de humildad. Anteriormente, más arriba, lo dije al revés, o de forma contraria. Así como el rico cree en su mente que su riqueza es su protección, el pobre cree en su mente que su pobreza es su ruina. Pero como veremos más adelante, es un problema de mentalidad. El problema es la mentalidad de cada uno. Salomón, el escritor de Proverbios, también escribió Proverbios 7:12. Miren qué dice Proverbios 7:12. Perdón, Eclesiastés 7:12. Eclesiastés 7:12 dice: porque estar a la sombra del conocimiento es como estar a la sombra del dinero. Pero la sabiduría aventaja el conocimiento en que da vida a sus poseedores. El dinero no da vida a sus poseedores, o sea, vida abundante. Sin embargo, la sabiduría sí da vida abundante, ¿sí? El dinero te ayuda a vivir. Por eso siempre decimos lo mismo, el dinero no hay que amarlo, el dinero hay que usarlo y darle el uso correcto. Pero no hay que amar el dinero, no hay que andar detrás del dinero. Lo mejor que nos puede pasar es tener una buena conciencia, lo mejor que nos puede pasar es ser sabios por medio de la palabra de Dios, que la palabra de Dios nos haga sabios. Y si encima de tener sabiduría llegaras a tener dinero, entonces el hombre sabio sabe cómo usar el dinero. Sea rico, sea pobre, necesita ser sabio para usar el dinero. El mismo que escribió Eclesiastés 7:12, diciendo que la sabiduría es mejor que el dinero, también escribe Eclesiastés 10:19, que dice: por placer se hace el banquete y el vino alegra la vida, y el dinero sirve para todo. ¿El dinero sirve para todo? Me pregunto. ¿No será que Salomón creía que el dinero servía para todo? El dinero sirve para casi todo. ¿Por qué? Porque el dinero no puede comprar la vida. El dinero no te puede evitar la muerte. El dinero te puede dar una cama, pero no puede darte el sueño. El dinero puede darte o prolongarte la vida, pero no puede devolverte la salud cuando ya la perdiste. Hay muchas cosas que el dinero no puede hacer. O sea que el dinero no sirve para todo. Pero tenemos que entender que Eclesiastés lo escribió un hombre rico, sumamente rico, y un hombre que al final de su vida, cuando escribe Eclesiastés, está en la decadencia de su vida espiritual. Entonces vamos a ver que el mismo que escribe que el dinero sirve para todo, escribe en aquel momento Proverbios 12, que dice: acuérdate de tus creadores, de Aleph Tav, en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y se acerquen los años en que digas: no tengo en ellos contentamiento. Es decir, en otras palabras, acordate de Dios cuando sos joven, porque llegará el tiempo que mirarás para atrás y dirás: la verdad, estoy envejecido, estoy hastiado de la vida, estoy asqueado de la vida y no tengo alegría. Entonces lo mejor que te puede pasar es que te acuerdes de Dios en tu juventud. Porque si te apoyas ahora en todo lo que tenés,
y dejas a Dios fuera de la ecuación de tu vida, llegará el tiempo en que nada de lo que tenés te alegrará la vida. Sin embargo, si has tenido en cuenta a Dios todo el tiempo y has confiado en Él más que en las riquezas, en Él más que en las cosas y en las personas, entonces la alegría de tu corazón nunca se irá. Vivirás buenos años, habrás envejecido, pero mirarás para atrás y podrás decir: tengo alegría en mi corazón porque Dios ha estado en primer lugar siempre. Y he amado a Dios con todo mi corazón porque Él me amó primero. Miren ustedes. Así que, para terminar, decimos que ni ser rico ni ser pobre es la respuesta acertada. Ni ser rico ni ser pobre es la respuesta acertada, sino una vida sencilla, disfrutando lo que se tiene en el temor de Dios, amando a Dios, respetando a Dios, teniendo a Dios como nuestro Salvador. El rico sea generoso y el pobre esté contento con lo que tiene. Muchas veces los pobres son más generosos que los ricos, pero si hay algún rico que quiere vivir bien, que quiere realmente tener una buena vida, sea generoso con los que menos tienen. Y este proverbio que hemos visto está conectado al proverbio siguiente, que es Proverbios 10:16. El salario del justo es para vida, el lucro del impío para pecado. Pero llego hasta aquí, orando por todos y cada uno de aquellos que han estado acompañándome. Gracias por acompañarme del otro lado, y por aquellos que escucharán o verán este video en Facebook, o los que podrán verlo en YouTube cuando lo hayamos subido. Dios siga bendiciendo sus vidas. No confíen en las riquezas. Nunca confíen en las riquezas ni en el dinero más que en Dios. Pongan su confianza en Dios primero. Y las riquezas o el poder adquisitivo que tengan tomará otro sentido, tendrá otro sentido en su vida y tomará otro color. Recuerden que todo es un problema mental. En el Proverbios 10:15, la riqueza del rico es su torre fuerte, o cree que es su ciudad fortificada o su lugar de protección. El rico cree que su riqueza es su lugar de protección, y el pobre cree o se siente vulnerable ante este sistema perverso, materialista que estamos viviendo. Pero todo es un problema que nace en la mente, todo es un problema mental. El pobre es aplastado, es oprimido por los ricos porque no pueden defenderse. Pero el problema es que cuando un pobre es pobre quizás económicamente, pero no es pobre mentalmente, nunca será oprimido, porque siempre tendrá una salida. El pobre siempre tendrá una salida cuando no es pobre mentalmente. Y para no ser un pobre mental, o no ser mentalmente pobre, es necesario confiar en Dios, confiar en su palabra y adquirir sabiduría de su palabra. La palabra de Dios nos hace sabios, seamos ricos o seamos pobres. Si sos pobre, contentate con lo que tenés, procurando siempre estar un poco mejor. Si sos rico o tenés un buen pasar, sé generoso. Sé generoso. Tu dinero sirva a los demás. No sirvas al dinero. No ames el dinero, porque el dinero corrompe, termina corrompiendo. Es maravilloso poder confiar en Dios más que en lo que tenemos, ¿sí? Voy a orar con ustedes y por ustedes, y que Dios los guíe en este transitar, en este caminar con Dios. Señor, estamos delante de tu presencia, orando en esta hora, Señor,
dándote la gloria, la honra y la alabanza porque vos te la mereces. Gracias por lo que me enseñaste y por lo que nos has enseñado hoy. Gracias por ayudarnos a no confiar en nada más que en vos. Señor, pongo mi vida en tus manos, clamando por aquellos que ven y que verán este video para que tu palabra los alcance y los ayude a vivir mejor, a vivir más plenos, a vivir en sabiduría. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Obra en los hogares y en aquellos hogares en que ahora les está faltando algo, Señor, clamo en tu presencia para que la provisión venga. Y en aquellos hogares donde hay superabundancia o donde hay abundancia de cosas, te ruego, Dios mío, que guíes para que puedan haber un equilibrio, Señor, para que pueda haber un equilibrio. Que haya un equilibrio en tu iglesia, Señor, para que no haya pobres y ricos, sino haya un equilibrio. Porque tu palabra siempre está equilibrando, está nivelando las cosas. Gracias, maravilloso Papá. En el nombre dulce y precioso de Jesús encomiendo estas cosas en tus preciosas manos, bajo la guía, la dirección y la asistencia de tu Espíritu Santo. Amén.